Buenos días, mi nombre es Tomás Rogers. El día de hoy voy a dar una pequeña explicación sobre la introducción al desarrollo de aplicaciones web. Primeramente vamos a hablar sobre la arquitectura de aplicaciones web, cómo funciona todo esto. Es importante recalcar o saber que cómo es que funciona la web en sí o la internet. Una aplicación web es proporcionada por un servidor web o hoster y utilizada por usuarios que conectan desde cualquier punto vía internet web, vía clientes web. Estos clientes web son browsers o navegadores como Brave, Google Chrome, Google, Microsoft Edge, entre otros. Y utilizando la internet como red. La arquitectura de un sitio web tiene tres componentes principales, como ya hablamos. Un servidor web, una conexión web y uno o más clientes. En este pequeño diagrama podemos observar cómo es que funciona todo esto. Entonces, los componentes de la arquitectura de un sitio web tenemos un servidor web, que es una computadora donde almacena datos de programación y bases de datos, una conexión de red, que podría siendo, si hacemos una analogía, vendría siendo estas líneas que vemos aquí, y uno o más clientes, que vendría siendo los usuarios, que podría en este diagrama sería esta computadora que ven aquí, que está conectada en internet y utilizando un navegador. Entonces, si vemos el diagrama, podemos ver que un cliente utiliza la computadora y se ingresa al navegador de la computadora y también está conectado a internet. El cliente hace una petición de una página web utilizando el protocolo HTTP. Al colocar en el navegador una dirección IP o también colocando un nombre del dominio, podrá podrá hacer una petición de la página al servidor web. Vamos a hacer un ejemplo donde el cliente quiere ingresar a la aplicación de Facebook. Entonces el cliente solamente tiene que colocar en el navegador www.facebook.com. Entonces, al hacer eso, se le hará una petición a los servidores de Facebook y los servidores de Facebook va a dar una respuesta con una página HTML donde se va a renderizar y se mandará al cliente nuevamente, donde el cliente podrá visualizar la página inicial de Facebook. Eso vendría siendo nuestra primera explicación más básica de cómo funciona una aplicación web. Pero también es importante saber que todo esto lleva una programación de por sí. No solamente de parte del servidor, sino también se tiene que hacer una programación de parte de la interfaz del usuario. Entonces tenemos no solamente un lenguaje de programación que tenemos que saber para diseñar una aplicación web, sino que también tenemos que diseñar una interfaz del lado del cliente. Vamos a hablar sobre estos dos lenguajes. Entonces tenemos lenguaje de programación del lado del cliente y lenguaje del servidor. Vamos a ver el del cliente. Es el programa que se ejecuta en la máquina del cliente navegador y se ocupa de la interfaz o pantalla de usuario y cualquier otro procesamiento que pueda ocurrir en la máquina del cliente, como leer o escribir. Tenemos otras características que de la programación del lado del cliente, y también es importante saber que todo esto básicamente se utiliza para dar diseño y interactividad con el cliente. Entre estos lenguajes de programación tenemos JavaScript, jQuery, TypeScript
Y HTML, aunque no se considera un lenguaje de programación, más que todo se considera un lenguaje maquetado. Y CSS, tampoco se denomina un lenguaje de programación, pero sí un lenguaje de estilo de cascada. También tenemos estos lenguajes que están aquí, que vendrían siendo unos frameworks para el desarrollo de aplicaciones, web en la parte del cliente, front-end, para páginas de que no se requieran de recarga, sino que sean solamente una página, o también conocido como single page application. Y en el lenguaje de programación del lado del servidor se conoce como el lenguaje del lado del servidor, aquel que se ejecuta en el servidor web, inmediatamente antes que el sitio web se envíe a través del internet al usuario, como ya lo vimos antes. En estos lenguajes de programación tenemos PHP, Python, Ruby, C#, JavaScript, también conocido como Node.js, y entre muchos otros. Ahora vamos a hablar sobre el ambiente para el desarrollo de aplicación web. Bueno, básicamente para desarrollar una aplicación web se requiere un entorno de desarrollo. Esto más que todo habla sobre cómo se escribe el programa, y también cómo se puede probar que nuestra programación sea completamente funcional. Se debe usar un entorno de desarrollo si se desea asegurarse de no romper nada con su entorno en vivo. Entorno en vivo significa el sistema puesto en funcionamiento ya, que ven sus usuarios. Al utilizar un entorno de desarrollo para su sitio web, tendrá un lugar para realizar todos los cambios que se desee, sin que los usuarios de un sitio web se den cuenta. También quiero hablar sobre algo muy importante que vendría siendo el entorno de desarrollo integrado, que vendría siendo esto que vemos aquí. Esto se considera un entorno de desarrollo integrado, o también conocido como IDE. El IDE tiene muchas prestaciones para el desarrollador, donde nos podrá ayudar o facilitar la lectura de nuestro código que estemos realizando. Tiene un editor de texto. También tenemos otras prestaciones como un terminal donde podemos realizar nuestros comandos de consola. También tenemos el editor de texto, lee nuestros métodos, nuestras funciones, nuestras propiedades también, y las clasifica con colores para que nosotros podamos verlo con facilidad y podamos ubicarnos más fácil con el código. También tenemos un gestor donde podremos observar nuestros directorios, nuestras carpetas de nuestra aplicación. Ahora vamos a hablar sobre la metodología para el desarrollo de aplicaciones web. Estas metodologías se utilizan más que todo cuando se trabaja en equipo, cuando hay más de una persona trabajando en el desarrollo de aplicación web. Básicamente lo que nos facilita, o lo que hace, es que podemos tener una visualización del diseño, de la interfaz, de las fases, del plan de trabajo, también de las fases de implementación, de implantación y de promoción del sistema. Las metodologías más utilizadas son RMM o Relationship Management Methodology, o HDM o Object Oriented Intermediate Design Method, y UML Based Web, también conocido como lenguaje de modelado unificado. Por último, vamos a hablar sobre los aspectos de seguridad. Debido a los mecanismos de seguridad informática, el hecho de colocar una página web en ella trae determinados riesgos.
que pueden ser controlados por alguna estrategia adecuada. La seguridad de una página debe cumplir con 3 aspectos. Operatividad, esto quiere decir que el sistema tiene que funcionar tal y como lo dicen en el manual de usuario. También la integridad del sistema, que los datos que se ingresen y se lean en el sistema sean completamente verídicos, validados y verificados. También la privacidad del sistema, donde nuestros datos no sean compartidos con nadie más que uno mismo. También quiero hablar sobre las medidas de seguridad básica que se tienen que tener en cuenta, que son la encriptación de datos, la firma digital, la creación de un sitio seguro y entre otros. Esto vendría siendo toda mi exposición por hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.